Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa especial. Este domingo haremos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de la semana. Antes de iniciar, vamos con nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, para que nos presente el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En la panorámica global de la situación de la pandemia tenemos que citar este viernes que la primera semana completa de este mes de abril la vamos a terminar con alrededor de 134 millones de infectados en todo el mundo por el coronavirus y rozando los 2.900.000 fallecidos. Estamos ahora en una fase de subida de los casos que comenzó a mediados de febrero y también de los decesos que llevan aumentando desde hace un mes. La única zona del mundo en la que se están dando menos casos, aunque no muchos, en este comienzo de la primavera es en África, aunque América, en el conjunto del continente, permanece con cierta estabilidad. Mientras tanto, la vacunación sigue siendo la única solución para alcanzar lo antes posible la inmunidad. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, a través de su programa COVAX, ha enviado 38 millones de vacunas a más de 100 países desde que comenzó a distribuir dosis en febrero. Son menos de las esperadas a estas alturas debido a los retrasos de los tres principales proveedores del programa COVAX, AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y el Instituto Serum de India. De los 102 países en los que esta iniciativa solidaria ha distribuido dosis, 61 están entre los más pobres del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, COVAX está en la recta de lograr despachar vacunas a todos los países que lo han solicitado durante la primera mitad del año. Por su parte, Estados Unidos ya ha anunciado su intención de que aumente la financiación de este programa y así acelerar el acceso a las vacunas en todo el mundo. La OMS espera distribuir al menos 2.000 millones de dosis de vacunas en todo este 2021 a través del programa COVAX. El objetivo es que la inmunidad llegue a todos los países del mundo, independientemente de su capacidad financiera para adquirir directamente las vacunas a las farmacéuticas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana dedicamos uno de nuestros programas a hablar sobre rehabilitación pulmonar en pacientes que se han recuperado ya de COVID-19. Hay que recordar que esta enfermedad deja secuelas en un porcentaje importante de los pacientes que han transitado por este padecimiento de manera grave. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestra compañera Isaura López Villalobos. Tener COVID-19 es difícil, las secuelas pueden prolongarse. La persona tiene síntomas como dificultad para respirar, cansancio, tos, ritmo cardíaco anormal y dolor de pecho y muscular por mencionar. La mayor afectación al tener el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus es el daño pulmonar. Depende de la gravedad de la enfermedad y de la atención médica. En quienes estuvieron internados y en terapia intensiva puede tener varias secuelas por la enfermedad y por la inmovilidad. El virus SARS-CoV-2 ataca varios órganos como los pulmones, afectando las células y ocasionando cicatrices, lo que limita la función respiratoria, por lo que se necesitará en algún momento oxígeno.
Algunos pacientes con COVID-19 han tenido daño severo en más del 70% de los pulmones, aunque no tengan comorbilidades que de no atenderse a tiempo el daño puede ser letal. En varios estudios se ha detectado que a los días o semanas a realizarse de nuevo tomografías a quienes padecieron COVID-19 aún muestran daño pulmonar en 88%. Después reduce a menos de 60%, sin embargo son resultados preliminares por lo que se sigue monitoreando el sistema pulmonar. Así se advierte sobre el deterioro pulmonar por COVID-19 semanas después en quienes fueron dados de alta tras permanecer hospitalizados, pero con el paso del tiempo también indica que comienza a mejorar. El daño mayor se presenta en quienes tienen factores de riesgo, fumadores, obesidad, sobrepeso o alguna otra afectación pulmonar. Por el daño que ocasiona la COVID-19 en los pulmones, especialistas en terapia y rehabilitación recomiendan realizar ejercicios para mejorar su sistema e irse adaptando a su caminar cotidiano. Informó Isaura López Villalobos. A propósito del tema, hablamos en esta mesa de trabajo con la fisioterapeuta Erika Ambros II, quien indicó que una de las labores de esta profesión es apoyar a los pacientes con fibrosis pulmonar y asma. Hoy, con esta pandemia de COVID-19, también se les auxilia en técnicas de rehabilitación pulmonar. Antes de pandemia, antes de tema pandemia, el trabajo del fisioterapeuta era visto como el masajista, era visto como el que llega y apapacha al paciente. Pero ahorita que hemos estado en este año de pandemia, el trabajo del fisioterapeuta se ve agradecido. Bueno, se escucha un poco feo, pero el trabajo viene siendo en la reeducación pulmonar, viene a trabajar desde fondo cómo respirar para hacer una actividad física, llamemos de la vida diaria, actividad física como ejercicio e involucrarse a su vida común, porque este tipo de enfermedad lo que nos deja es como una fibrosis, nos deja como esa imposibilidad hasta de hablar, tener una elocuencia al hablar porque necesito respirar. Normalmente este tipo de tratamientos eran para personas que tenían EPOC, fibrosis pulmonar, asmas, continuas enfermedades que los llevaban a estar en cama por tiempo prolongado. Llámese, normalmente el tipo de pacientes que se incluían eran personas de la tercera edad que cursaban un momento hospitalario largo y que se veían afectados debido a neumonías. Entonces, este trabajo era de fondo. Antes, normalmente queremos ver que un paciente está mejor cuando lo vemos caminando. Y no es así, porque muchas veces la afectación, obviamente queremos ver caminar al abuelito o a la abuelita, pero antes que nada debemos de hacerlo con la mejor, con todos los elementos que él pueda desarrollar para poder tener una marcha y un desenvolverse en su vida de manera cotidiana común y completamente positiva. No, de hecho aún sigue siendo una especialidad que somos pocos, pero se ha puesto, voy a utilizar la palabra, se ha puesto de moda debido a que esta pandemia lo requiere. Y sí, el neumólogo hace su parte, el médico internista hace su parte y todos tienen un que ver dentro de la rehabilitación integral de una persona. Sin embargo, el médico te va a decir, te vas, te retiras a tu casa, te tomas cada 8 horas y nos vemos en 10 días. Pero el fisioterapeuta te va a decir, estos son los ejercicios específicos de acuerdo a tu saturación de oxígeno, a tu ritmo cardíaco. Vamos a trabajar al 30, 20, 50% de tu capacidad con este mecanismo de avance, y entonces esa es como la parte especializada del fisioterapeuta que va a elegir los ejercicios adecuados para incluirlo primero a su vida cotidiana y después pues ahora sí que a su vida que le demande más carga de oxígeno. Completamente vital. Que no comiencen la actividad física sin tener el apoyo de algún profesional de la salud. Puedo decir que fisioterapeuta es la mejor opción. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer un programa adecuado para ti en relación a tus propios índices que tendrás que ir registrando en una libreta,
tanto con un aparato que se llama oxímetro, que ahorita es común conocerlo. Todo mundo traemos hasta en nuestro bolsillo un oxímetro y te pegas a él. Hay que trabajar, hay que aprender a utilizarlo aún siendo en casa. Esta pandemia nos ha dejado aprender hasta cosas que no eran comunes para ninguno. Entonces, apoyarte de personal de la salud siempre va a ser opción, porque a lo mejor el amigo que tiene la buena intención de iniciarte ante el ejercicio, lo hace de una manera como él, pensando que su capacidad física es suficiente, que él está sano, que él es más fuerte, pero que tenemos la misma edad. Entonces, se cree que puede realizar lo mismo porque antes lo hacía, pero después de un bajón como COVID, las cosas no vuelven a tener la misma intensidad. Por eso es importantísimo saber que no es una receta de cocina, un tratamiento. Es especializado para cada uno, a una edad, tiempo, situación económica, porque hasta tiene mucho que ver en el entorno en el que te desarrollas. Y la actividad a que te dedicas. Alguna persona puede ser cargador de abastos y otros pueden ser oficinistas, es muy distinto. Entonces, sí tenemos que integrar todos esos elementos para llevar a cabo un programa que se especialice para ti. Personalizada. Termino recalcando la palabra personalizada porque una vez que sus médicos le dijeron te vas a tomar cada 8 horas, continúa con el tratamiento durante 2 meses, viene la parte, porque muchas personas se quedaron con el oxígeno, entonces te lo vas quitando. ¿Y cómo? Porque aparte se van a involucrar muchos aspectos de miedo, incluso de miedo a retirarme el oxígeno. A lo mejor ya no lo necesito, pero me da un miedo terrible. Tengo pacientes que viven con 2 oxímetros, uno por aquí, el otro por acá, y pegados al oxígeno cuando ya ves que los parámetros son para disminuirlos, pero ahora les entra el temor, el apego que se hizo al oxígeno fue el que me salvó, en su momento lo salvó. Es un medicamento y todos los medicamentos dejan una secuela secundaria. Entonces, sí es de vital importancia que te apegues a un especialista para poder irlo destetando. Se dice destetando para ir a tu ritmo, a tu necesidad de avance en la evolución de esta terrible enfermedad. Y es aquí donde yo le llamo el game over, como ya me atacó el COVID, ¡pum!, se acabó la oportunidad. Y no es así. Las personas durante todo este trayecto de la enfermedad se ha vuelto una psicosis, una paranoia de no me debe de tocar. Conozco personas que nunca han salido de sus casas por miedo a todo, que les llevan los alimentos a su domicilio y enfermaron todos. E inclusive algunos fallecieron. Entonces, esta terrible enfermedad nos deja esa psicosis, esa paranoia, esa angustia por no ser yo, no quererse yo, y si yo, personal de la salud, enfermo a mi mamá, enfermo a mi papá, a los abuelos, soy la culpable. Bueno, se entremezclan muchas situaciones de índole psicológico, emocional, que es súper importante, súper importante. Apegarte también, hay especialistas que lo hacen en línea también. A veces cuando no tienes ganas, porque normalmente recurrir a una ayuda psicológica para algunas personas todavía es mal visto, ¿no? Ay, estás loquito. No es para nada en este sentido. Es tranquilizar y darle curso a tus emociones para no estar pensando en esta situación, ¿no? Sobrellevarla de una manera distinta, lo más tranquila posible, y apegarte a cosas que te liberen de estar detrás de esto. Hacemos una pausa, regresamos con más. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos son complementarios, interdependientes, universales e indivisibles. Conozcamos y respetemos los derechos humanos. Este es un mensaje de IDUSAC, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos, Universidad 92.1 FM y TV USAC.
y es fundamental que las personas que superaron la enfermedad de COVID-19 realicen ejercicios para su total recuperación, esto siempre bajo la vigilancia de los profesionales de la salud. Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social hacen algunas recomendaciones de ejercicios a personas que superaron la COVID y sufren de secuelas como las respiratorias. La especialista en rehabilitación pulmonar, María Isabel Jaime Esquivias, explica que los ejercicios se deben hacer después de haber descansado y comido en una habitación ventilada. El primer ejercicio a trabajar va a ser la respiración diafragmática. Es necesario que identifiques la mano con la que realizas la mayoría de tus actividades. Esta la vas a colocar sobre tu abdomen, buscando el punto medio que se encuentre entre la boca del estómago y tu ombligo. La otra mano la colocarás sobre tu pecho. Una vez que tienes esta posición, vas a meter el aire directamente por tu nariz de forma profunda. Mientras lo haces, sentirás cómo va saliendo lentamente tu abdomen. Para sacar el aire, lo harás mediante tu boca. De igual manera, de forma lenta. Al momento que lo vas sacando, tu abdomen se meterá. Lo que es la expiración lenta, con una técnica de labios fruncidos, necesita que tú ya domines esta primera posición. Una vez que la tienes y has metido el aire por tu nariz, si puedes hacerlo, manténlo de 2 a 3 segundos. Para sacar el aire, va a ser necesario que coloques tus labios con una forma en U, como si mandaras un beso, para que en ese momento puedas sacar el aire lenta y paulatinamente. También recomendó trabajar de manera multidisciplinaria con psicólogos para ayudar y mejorar su calidad de vida, informó Rocío López Fonseca. En Alemania, nuestro compañero Juan Palop, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania se encuentra en medio de la tercera ola. Como explicó este jueves el ministro de Sanidad Jens Spahn, los nuevos casos llevan subiendo desde mediados de febrero y se han situado este viernes por encima de los 21.000. La incidencia acumulada en los últimos 7 días es de 134 positivos por cada 100.000 habitantes. Esto se debe en gran medida a la propagación en el país de la variante detectada en primer lugar en Reino Unido, que supone ya el 90% de los contagios en Alemania. Las restricciones a la vida pública y la actividad económica, algunas en vigor desde noviembre, y el inicio de la campaña de vacunación, que avanza con gran lentitud, no han servido para frenar la pandemia en el país más poblado de la Unión Europea. La tercera ola se ha montado sobre la cola de la segunda. La canciller alemana Angela Merkel lamentó este jueves que la Semana Santa arranque por segundo año consecutivo bajo el signo de la pandemia, tras meses de grandes restricciones, como ella dijo. Aseguró comprender la gran decepción que esto significa para muchas personas. No obstante, pidió minimizar los contactos interpersonales y evitar todos los viajes que no sean imprescindibles. En abril, avanzó la canciller, se van a dar grandes pasos, según sus palabras, en la campaña de vacunación. En algunas ciudades como Berlín se han impuesto por primera vez en los últimos días toques de queda nocturnos, aunque sean parciales. Esto ha generado algunas protestas, incluso enfrentamientos con la policía, por parte de algunos jóvenes que, hastiados tras meses con el ocio cerrado, no quieren desaprovechar la segunda primavera consecutiva de pandemia en Europa. La mayoría de los alemanes han optado por quedarse en casa durante estas vacaciones. Algunos, sin embargo, han viajado al extranjero, buscando sol y lugares de bajo riesgo, como Mallorca, la isla española que se encuentra entre los destinos favoritos de los turistas alemanes. Esto ha generado una gran polémica en el país, porque está prohibido el turismo interior, pero sí es posible volar al extranjero, al Mediterráneo en concreto, buscando el sol. Reportó desde Alemania Juan Palop para el programa Coronavirus, la pandemia. Charlábamos esta semana con la fisioterapeuta Erika Ambrose II, quien habló de la importancia de atender con calidad e identificar los hábitos históricos de salud de las y los pacientes que superaron la enfermedad de COVID-19 para analizar los posibles riesgos del sistema pulmonar. Primeramente, 2 cosas. La primera es hacia nuestros mismos compañeros de trabajo y compañeros y personas que nos dedicamos a la salud. Tener el tacto para hablar con las personas es, creo que, de vital importancia. Si hay un daño, si estamos mal,
pero también puede haber una solución. Entonces creo que primero que nada el tacto de nosotros hacia el enfermo siempre va a ser crucial. No se lo dirías igual si fuera tu mamá y si fuera tu papá o tu amigo del alma. Entonces tendrías tacto, primero. Segundo, para el paciente que está enfermo, sí hay daños que son pareciera irreversibles, pareciera que no se puede hacer nada en contra de ellos. Pero siempre hay una solución y hemos visto tantos casos en donde la enfermedad se comporta tan distinta. ¿Y esto de qué tiene que ver? ¿Qué hiciste antes de que llegara el COVID? ¿Cómo eran tus hábitos antes de que todos estuviéramos inmersos en esta situación? ¿Eras fumador? ¿Solo tenías tus afecciones hereditarias? ¿Tú eras trasnochador? ¿Tenías ya unos hábitos malos o tus hábitos eran más o menos normales, más o menos tranquilos, o eras muy apegado a las cuestiones físicas? De esto va a depender mucho la evolución, a brincar todas estas características que deja el COVID. Entonces, siempre que estemos ante un diagnóstico pues terrible, siempre va a haber un caminito que nos va a dar una luz, nos va a dar una oportunidad de volver a comenzar y de volver a retomar y a lo mejor hasta de hacer cambios de estilo de vida que no los tenía ni planeados, y que esta pandemia nos debe de enseñar, un año nos debe de enseñar a cambiar hábitos o a dejar de lado todas estas cuestiones de no puedo, no tengo tiempo, no se me da, no tengo dinero, no lo sé. Lo que sí tenemos son muchos pretextos, pero ahorita se necesita que los dejemos a un lado. Por motivos de pandemia, muchos de los servicios de salud, incluso de salud hasta gubernamentales, quedan minimizados o limitados en cuanto a atención, incluso cerrados, completamente rebasados. Esto quiere decir que las personas buscan la atención de manera particular, o sea, te cuesta la atención, y muchas personas pues no pueden cubrir los gastos que se generan a través de esta enfermedad. Es aquí cuando dicen, bueno, entonces pues ya, no hice nada, no tengo dinero, no tengo las opciones, se acabó. Y no es así. Sí te vas a encontrar con un sinfín de técnicas. Tú buscas por todas las redes sociales y van a ver una infinidad tremenda de técnicas. Como les decía, siempre va a haber una especialización para poder trabajar el seguimiento de la enfermedad para cada persona. Pero la parte más fundamental, todo aquel ejercicio que algún día te lo aprendiste en la clase de educación física, casi, el de respirar, inhalar con los brazos abiertos y exhalar al momento de irlos bajando, siempre va a haber pequeños tips que se pueden trabajar desde casa. Esa parte de inhalar y exhalar, aprender a respirar, pareciera que es algo que ya lo sé. Algo que es natural, algo natural con lo que nacimos. Sí, cuando nos cortaron el cordón umbilical, lo primero que pasó es que siempre todas las personas empezábamos a respirar de una manera autónoma. Sin embargo, después fue que nos empezamos a dar cuenta de que respirar es toda una secuela de fases que tenemos que integrar a nuestra vida. No es nada más meter un poquito de aire. Cuando tú te das cuenta de que estás con una persona que tuvo COVID, su respirar es muy difícil. Ni siquiera nosotros nos podemos poner la mano en el pecho y sentimos cuál es el ritmo de mi respiración. Cuando termino de caminar, cuando termino de hacer una subida en escaleras, cambia. Entonces, las partes más sencillas de llevar a cabo en casa es... escuchamos que también la evaluación de los 7 minutos es una manera de partir para hacer ejercicio. Sin embargo, en un paciente que ha tenido COVID, 7 minutos es un mundo de ejercicio. Es un mundo de ejercicio. Y lo podríamos reducir incluso a 1 minuto. Primero tendremos que tener un oxímetro cerca que nos ayude a reportar cuáles son nuestros niveles tanto de oximetría como de frecuencia cardíaca. Si nuestra frecuencia cardíaca que está en el oxímetro como FC rebasa los 100 y no estoy haciendo nada, simplemente estoy sentada,
quiere decir que mis ejercicios se limitarán a respirar con la espalda pegada a la silla. No puedo trabajar, aunque me vea bien, no estoy bien, ¿sí? Puedo comprometer al corazón. Pulmón y corazón trabajan de la mano. Si mi corazón está en compromiso, porque no se va a notar que mi corazón está comprometido, solamente le doy punto a la respiración, a mi manera de respirar, que no alcanzo a obtener aire. Entonces, aquí es importante llevar la cuenta de ambos. Ellos son hermanos y no se pueden dejar de trabajar juntos. Entonces, trabajar una caminata de 1 minuto, si estoy en parámetros entre 60 a 90 de frecuencia cardíaca, caminar a un paso cómodo de la persona, cada uno va a tener un ritmo distinto, repito. Caminar 1 minuto durante cronometrado, buscando mi frecuencia cardíaca en reposo, sentadito, sin hablar, y después caminando sin hablar, ¿cómo me voy comportando? Si yo subí de 90, subí a 99, todo está bien. En cuanto rebase al 100, empiezo a detener mi actividad física, me siento, y normalmente en una persona normal que está acostumbrada a caminar un poco, que va a sus actividades de vida diaria caminando, en 1 minuto será suficiente para recuperar otra vez a la baja la frecuencia cardíaca. Si esto no sucede, quiere decir que nuestro corazón está comprometido, que no solo el respirar, sí, que no alcanzo a meter volúmenes de aire, sino que también nuestro corazón está comprometido, y es ahí donde me voy a dar cuenta qué capacidad tengo para empezar a generar ejercicio, porque aunque, repito, me vea bien, no estoy bien, ¿sí? Y lo queremos poner a hacer sentadillas y abdominales, y ahora sopla el globo, y todas estas técnicas que se han vuelto como muy populares dentro de las redes sociales. Esa simple técnica que está como muy generada, la de soplar con un popote, conlleva mucha agitación del pulmón, lo cual es una técnica para expulsar flemas, que si tú la haces y no tienes tos, te vas a generar una tos seca que te vas a irritar la garganta. Entonces, si es una persona, el abuelito de 80 años que trae mucha flema, se escucha, que hace ese tipo de actividad, lo pongo el abuelito, fum, fum, y lo pongo unas 15, 20 repeticiones. Y haz de cuenta que en ese momento al abuelito lo pusimos a subir a la barranca y queremos que todavía al final dé el sprint corriendo. Entonces hay que tener mucho cuidado hasta con esas técnicas simples y sencillas, que es de soplar con el popote, porque son técnicas que cada una tiene una función. Esa del popote nos ayuda a expectorar las flemas. Supongamos que el abuelito lo logró, que todo bien, empezó a sacar flemas. Una agitación de flemas nos va a llevar a tener una frecuencia elevada. Cuando tú estás tosiendo te pones agitado, ¿sí? Y el detenerla empieza a bajar el ritmo cardíaco. Pero si una flema te jugó una mala pasada, en un abuelito es difícil que escupa como tal, y más enfermo. Una flema puede jugar una pasada tan mala que nos provoca una asfixia. Entonces, y aparte le estoy diciendo al abuelito que la haga casi acostado, entonces la técnica ya no sirvió. Hay que tener mucho cuidado. Hacemos una pausa, volvemos con más información. Al momento que estamos filmando este video, 50 casos de COVID-19 han sido confirmados en nuestro país. Los casos van en aumento exponencialmente. Todos estamos en riesgo. Todos somos vulnerables al virus. ¿Pero qué estamos haciendo para prevenir que esta situación empeore? ¿Qué estamos haciendo para que esto no se nos salga de nuestras manos? Algunos de nosotros hemos optado por permanecer en nuestra casa. Por incrementar las medidas de higiene y respetar el distanciamiento social. Pero muchos otros siguen en las calles, indiferentes a la emergencia. Despreocupados, como que si nada pasara. Así que hoy les tenemos un mensaje a todos ellos. Todos tenemos un rol importante en la lucha contra el COVID-19. Todos podemos ayudar a frenar la propagación de este virus tan contagioso. Y hay una manera muy fácil en la que podemos colaborar, con una mascarilla. Existen estudios
que confirman que usar una mascarilla representa una primera barrera física contra el virus. Es una medida de protección importante que puede ayudarnos a disminuir el riesgo de exposición a la COVID-19, tanto para nosotros mismos como para aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ayudar a que esta situación no empeore más? Por favor, quédate en casa y si tienes que salir, usa la mascarilla. Si yo uso mascarilla, te protejo a ti. Y si tú usas mascarilla, me proteges a mí. Deja de pensarlo. Deja de excusarte. Demostrémosle al mundo que los guatemaltecos responsables somos más. Ponte la mascarilla. El etiquetado frontal ayuda a frenar las enfermedades no transmisibles que provocan la mortalidad en América. El sistema de advertencias nutricionales fue adoptado primero en Chile, luego en Perú, Israel, Uruguay y México. Brasil, Canadá y otros países están considerando implementar un sistema similar porque ayuda a los consumidores a identificar productos que tienen cantidades excesivas de nutrientes críticos asociados a enfermedades no transmisibles. La hipertensión y el sobrepeso o la obesidad son los 3 factores de riesgo más asociados con la mortalidad en la región de las Américas. La mala alimentación guarda una estrecha relación con estos 3 factores principales de riesgo en la región, debido en gran parte a la ingesta excesiva de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Por ello, la Organización Panamericana de la Salud hizo una revisión del etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir enfermedades no transmisibles en la región de las Américas. Uno de los instrumentos clave de política para regular estos productos con el objeto de prevenir el desequilibrio de la alimentación es la utilización de etiquetas en el frente del envase que indiquen a los consumidores que el producto contiene cantidades excesivas de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans y sodio. El objetivo regulatorio del etiquetado frontal debe ser que los consumidores puedan identificar correcta, rápida y fácilmente los productos que contienen cantidades excesivas de azúcares y grasas totales. En todo el mundo se aplican centenares de sistemas diferentes. Por ejemplo, solo en Canadá se habían encontrado 158 sistemas de etiquetado frontal con finalidades diferentes, lo cual hace imposible que los estudios comparen todos los sistemas y aborden todas las preguntas científicas y midan los resultados de cada sistema, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también hicimos contacto con nuestro compañero Joan Mas, corresponsal de la agencia EFE en este país, donde nos puso al tanto de lo que está ocurriendo hoy por hoy. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Israel ha vuelto casi a la normalidad y va camino de alcanzar la anhelada inmunización colectiva tras una veloz vacunación. Más de la mitad de su población ha sido completamente vacunada. En los últimos meses, los contagios y muertos por coronavirus se redujeron progresivamente y esto se palpa con la reapertura casi completa de la economía y el retorno a una cotidianidad que recuerda a épocas anteriores a la COVID-19. La vuelta a la vida pública también se nota con mucha gente que ha vuelto a sus lugares de trabajo. Además, bares y restaurantes están reabiertos. Mucha gente disfruta de un café a una terraza o se encuentra de nuevo con amigos para comer. Sin embargo, para entrar en los locales se debe demostrar que ha sido vacunado con ambas dosis de la vacuna. En las últimas semanas, el país también pudo recuperar importantes festividades religiosas como el Pesaj, la Pascua judía. Los fieles se pudieron congregar en las sinagogas y las familias se pudieron reunir de nuevo con sus allegados. Las comunidades católicas también celebraron la Semana Santa en Jerusalén la semana pasada. Se hicieron de nuevo misas en las iglesias y procesiones en las calles, que estuvieron abiertas al público. Aún así, la festividad estuvo marcada por la ausencia de peregrinos extranjeros debido al cierre de fronteras exteriores. Israel veta el acceso de turistas internacionales desde hace más de un año para prevenir la propagación del virus, aunque espera flexibilizar pronto esta medida y a partir de hoy comienza a permitir la entrada de grupos concretos de no residentes. Reportó desde Israel Joan Mas para el programa Coronavirus, la pandemia. Le hemos informado a lo largo de varios programas de Coronavirus, la pandemia,
cómo enfermedades como la obesidad, la diabetes, producto en muchas ocasiones o en muchos casos de mala alimentación, han agravado la enfermedad en pacientes con COVID-19. Por eso, esta semana dialogamos con la nutrióloga Janet Bueno, quien describió los diferentes factores de riesgo que contribuyen a presentar enfermedades crónicas relacionadas con una mala nutrición y que hoy por hoy se consideran de alto riesgo frente a COVID-19. Hay varios factores que se fueron sumando. Uno de ellos es por la introducción al mercado de tanta comida ultraprocesada, ¿no? En donde entonces en lugar de comprar la fruta, pues entonces mejor comprábamos un yogur con sabor, ¿no? Entre comillas, a fruta. Entonces ya lo omitíamos ponerle la fruta. O en donde nos vendían un cereal de caja, por ejemplo, con esta publicidad engañosa de que es un muy buen producto o de que es un excelente cena o excelente desayuno, y entonces omitimos el huevo revuelto, omitimos el taquito de frijol por un producto que pues no era tan bueno y que es alto en azúcar. Entonces fue como una suma de varias cosas. También las mujeres nos empezamos a incorporar más en la vida laboral y eso es bastante importante y bueno para la sociedad en general. Sin embargo, entonces dejamos de tener este tiempo o esta, pues sí, libertad de tiempo para tanto ir a comprar nuestro mandado como para hacer la comida. Hoy en día también los hombres se han involucrado más en la preparación de los alimentos, que eso es algo como destacable o importante en esta temporada. Sin embargo, pues estos alimentos ultraprocesados han invadido tanto nuestro súper y nuestra despensa que ha sido un poco difícil retirarlos. Y también creo yo que contribuye mucho pues la falta de difusión, de información, de educación nutricional por parte también de escuelas, de los programas escolares deberían incluir un tema de nutrición, inclusive en universidades, en preparatorias. La nutrición es una necesidad humana para toda la vida, entonces en todas las etapas de educación deberíamos de tener y también normas y quien vigile esas normas de vigilar lo que se están ofreciendo tanto en comedores como en estas maquinitas que ponen en ciertas oficinas o por ejemplo en las escuelas, ¿no? Los comedores escolares, los comedores industriales en empresas grandes, pues también se debería de haber normas en donde se restrinjan ciertos alimentos, ofrecer alimentos que sean pobres nutritivamente hablando. El sobrepeso o la obesidad es una enfermedad, no es un tema estético, no es un tema de cómo me veo o cómo me ven los demás y entonces encajar en un patrón o en un estereotipo de cómo debemos vernos, ¿no? Desde la belleza. No. Tomar en cuenta que el sobrepeso o la obesidad es una enfermedad. Como una enfermedad crónica degenerativa, con el paso de los años nos va provocando mayor riesgo a desarrollar otras enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer, principalmente. Entonces, si tomo conciencia de que mi sobrepeso debo de atenderlo como una enfermedad que es y no con una dieta restrictiva, no con una faja, no con un producto milagro, entonces acudir con un profesional de la salud para que me pueda orientar. La obesidad, te comentaba, es multifactorial, entonces si yo detecto que tengo problemas de ansiedad, de depresión y eso termino comiendo algo, pues buscar también a un profesional en la psicología para que me apoye. ¿Por qué? Porque también dejarlo todo a que tú como paciente tengas que tener esa fuerza de voluntad y saber de recetas y tener el tiempo, cuando trabajas, tienes hijos, te trasladas. Entonces, dejar al paciente toda la responsabilidad y decir que el paciente que no baja de peso es porque no hace una dieta, porque no tiene disciplina, es sumamente injusto. Y también es cerrarnos a creer que la obesidad solamente tiene que ver con el paciente. Entonces, buscar asesoría profesional, buscar apoyo también de familiares. ¿Por qué? Porque el comer es un acto de todo el tiempo. Entonces, yo puedo estar muy firme unos días, pero en la comida familiar, con la mejor intención del mundo, pero a veces llega el familiar que nos ama y nos dice, ay, te trajo un pastelito que te encanta, oye, un día al año no hace daño, con la mejor intención del mundo porque nos han enseñado a demostrar amor y que me acuerdo de ti con comida. Pero entonces buscar esa asesoría y esa ayuda y ese apoyo con la familia y decir, a ver, estoy en este proceso, me es un poco difícil, necesito el apoyo de todos. Hay con quien no se puede hablarlo así, porque no están en este mismo canal que yo, pero habrá quienes sí.
Entonces, buscar ese apoyo también en nuestro círculo inmediato, en el compañero de trabajo. Y también creo yo que tomando en cuenta que no solamente me toca a mí, o sea, no es cierto que el paciente que está gordito porque se la pasa comiendo, eso no es cierto. Son muchos los factores, pero empezar por uno mismo. Si estoy consciente de que es una enfermedad, buscar la asesoría profesional que mencionábamos, buscar el apoyo en la familia y buscar qué me funciona mejor a mí. Si de pronto, por ejemplo, puede ser tener ya la comida prehecha desde el domingo, evitar tentaciones o riesgos y sostener el plan B de comida rápida pero saludable. El domingo no quiero cocinar, en lugar de la pizza vamos a cambiarlo por este lugar de ensaladas, o vamos a comprar la pizza porque el resto de la familia quiere pizza, pero yo me voy a comer solo una rebanada porque tengo ensalada para completar, y empezar con pequeñitos cambios. Hacemos una pausa, la última, regresamos con más. Esta semana también abordamos el tema de la tecnología en tiempos de COVID-19 y cómo esta rama ha permitido que se pueda enfrentar la pandemia de manera más efectiva. Por ejemplo, en el uso de robots para la atención a pacientes con COVID-19. El robot llamado Dr. Spot puede reducir el riesgo de exposición de trabajadores del sector salud y optimizar el equipo de protección personal. Pero a los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, les interesaba saber si la gente lo aceptaría. Primero llevaron a cabo una encuesta a nivel nacional de aproximadamente 1,000 personas, trabajando con la compañía de investigación de mercados llamada YouGov. La mayoría de los encuestados estaban abiertos a que los robots no solo ayudaran con la clasificación de los pacientes, sino también que realizaran procedimientos menores como tomar un hisopo nasal. Luego, los investigadores probaron uno de sus robots en el departamento de emergencias del hospital Brigham and Women's la primavera pasada, cuando los casos de COVID-19 aumentaban en Massachusetts. Un grupo de 41 pacientes abordados en sala de espera estuvieron de acuerdo en participar. Ellos fueron entrevistados sobre sus síntomas a través de una conexión de video utilizando un iPad que llevaba un robot cuadrúpedo con forma de perro desarrollado por la empresa Boston Dynamics. Más del 90% de los participantes reportaron que estaban satisfechos con el sistema robótico, así que interactuar con una pantalla de video montada en un robot era similar a una interacción en persona con gente del sector salud, informó Elizabeth Ortiz. Lara Villalón, corresponsal de la agencia AFP en Turquía, nos presenta también el siguiente informe. Hola, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues Turquía vive ahora uno de los momentos más difíciles de la pandemia y registra desde hace unos 10 días récords diarios de contagios. Anoche se registraron casi 56.000 casos, 1 millar más que el día anterior. Y en cuanto a los fallecimientos, ronda los 260 muertos por COVID diarios. El gobierno podría imponer nuevas restricciones la semana que viene de cara al inicio del Ramadán, el mes sagrado musulmán, donde muchas familias se reúnen para romper el ayuno del día, comer juntas y podría provocar muchos más contagios. Por el momento, cafés, bares y restaurantes permanecen cerrados y podría avanzarse el toque de queda que actualmente empieza a las 9 de la noche. Por otro lado, Turquía es uno de los países europeos que más ha avanzado en la vacunación y un 10% de la población, o sea, 10 millones de personas, ha recibido ya la primera dosis de la vacuna y unos 7 millones la segunda. Lara, preguntarte también en cuanto al proceso de vacunación, entonces, ¿cómo avanzan?
Pues de momento ya han vacunado a todos los sanitarios y personas mayores de 65 años. Se iniciaron con la vacuna china Sinovac y ahora han empezado también a aplicar la Pfizer. Y de momento sigue avanzando y ya han empezado a vacunar a personas de 50 años y mayores y a algunos sectores de la población como políticos y quizá en las próximas semanas incluso a futbolistas. A propósito de este tema que abordamos en la semana sobre la tecnología y COVID-19, el médico Miguel Ángel Bonal señala que los avances tecnológicos han permitido dar una mejor atención a pacientes con COVID-19, diagnosticar de manera temprana el virus del SARS-CoV-2 y contar con vacunas, además de ya potenciales medicamentos que hagan frente a la enfermedad. Para tratar una enfermedad necesitamos primero conocer la enfermedad, que eso la tecnología ha permitido hacerlo, porque utilizando supercomputadoras, por ejemplo, hemos podido adelantar panoramas epidemiológicos. La computadora más grande del mundo, Summit, que está en Estados Unidos, está haciendo análisis y en tiempo real, pues prácticamente ha podido adelantar lo que sucede con la pandemia, no solamente epidemiológicamente, sino también para probar medicamentos sin estar todavía con los pacientes. También la tecnología ha avanzado para conocer una enfermedad y tratarla, pues hay que diagnosticarla. El diagnóstico de esa enfermedad se ha permitido por dos cosas. El secuenciar, por ejemplo, el genoma humano nos llevó 10 años. El genoma del virus SARS-CoV-2, si tomamos en cuenta que en diciembre supimos que existía, prácticamente para marzo ya estaba secuenciado completo, lo que permitió conocer la estructura del virus, no solo genéticamente, sino algunas de las formas de que actuaba, y permitió hacer las pruebas diagnósticas, que si recuerdan, las pruebas diagnósticas primero no estaban al alcance, porque lo primero que se hizo fue la PCR, luego después se hicieron la medición de anticuerpos y ahora ya la tecnología más rápida y barata, con prácticamente buena sensibilidad, fue la prueba de antígeno. Entonces nos permitió conocer y nos permite la tecnología conocer cómo está, que ahorita la enfermedad, secuenciar el virus, diagnosticar el virus y luego vienen los avances tecnológicos que en el tratamiento y en la prevención. Yo creo que si tomamos en cuenta que el desarrollo de una vacuna tarda aproximadamente 10 años, dependiendo, pasando por las etapas, etapa 1, 2, 3 y luego la aprobación por los países para poder comercializarla, dura 10 años. Esta vacuna, cualquiera de las vacunas que estamos viendo en el mercado, en menos de 2 años estuvo disponible para ser aplicada. Entonces, los avances tecnológicos han permitido no solamente identificar el virus, sino prevenir el virus, y a los que tratamos el padecimiento, pues nos ha permitido no solamente también los avances tecnológicos conocer el diagnóstico, sino también estar al alcance de una base de datos y artículos médicos que nos han permitido estar al día como nunca de lo que está sucediendo en la experiencia en otros países para poderlo aplicar de manera inteligente con nuestros pacientes que tratamos. También las bases de datos con la tecnología de los teléfonos y las computadoras nos ha permitido acceder a esa información. Voy a poner un ejemplo, sobre todo en lo que está sucediendo con la vacunación. Hay algo en la tecnología que son los algoritmos de búsqueda. Si ustedes entran en sus teléfonos inteligentes o en su computadora a buscar reacciones adversas de las vacunas, los algoritmos ven en su computadora que usted busca siempre esas cosas negativas. Entonces toda la información en todas las plataformas, inclusive las redes sociales, van a ir encaminadas a darles a usted lo que usted busca. Por lo tanto, el aplicar la tecnología de esa manera hace que en el momento que usted busca algo sobre la vacuna le va a dar todas las cosas negativas. Esto ha hecho que aumente nuestro miedo y nuestro temor para ser vacunados. Si bien hay vacunas que aumentan la posibilidad de trombos, una de ellas, la de Astra, las personas me preguntan, ¿me puedo vacunar contra eso? La verdad sí.
Porque de 1 millón de vacunas aplicadas, es un número para que lo entiendan, hay menos de una reacción en esto. Pero ese 1 millón de personas vacunadas disminuye la posibilidad de que se mueran por la enfermedad. Entonces, eso de buscar y utilizar la tecnología puede ser utilizado para mal. Igual, de la misma manera, si nosotros como médicos no sabemos filtrar la información o buscar de manera adecuada. El día de ayer salió un artículo aparentemente muy bien hecho en una revista que supuestamente era de gran impacto, donde decía y hablaba maravillas del dióxido de cloro, donde decía que era favorable para su uso. Pero si yo como médico no me voy a la base, sé dónde debo de verificar si ese artículo es real, pues el artículo fue verdaderamente maquillado y ni siquiera existe en la base de datos de la revista. Entonces, la tecnología igual, si no la sabemos aplicar de manera adecuada, nos da problemas, sobre todo para poder nosotros utilizar o saber qué hacer. Pero yo creo que la tecnología ha hecho que esta pandemia, aparte de que la conozcamos más rápido, tengamos el acceso a los pacientes de mucho mejor calidad, tengamos acceso a información de lo que debemos de hacer con los pacientes, que la tecnología ha permitido tener una vacuna en menos de 2 años, que la tecnología nos ha permitido probar medicamentos que sirven y no sirven para el uso del coronavirus, el ensayo de medicamentos con tecnología artificial, con inteligencia artificial, para no probarlos en humanos y decir esto no sirve. Eso ha acelerado muchísimo el sitio donde estamos. A casi 1 año, 4 meses, si bien no hemos podido disminuir el número de contagios y ya viene la tercera ola, nos ha permitido estar al pendiente de lo que está sucediendo en el mundo y vuelvo a insistir, aprender de lo que está sucediendo en otros países para nosotros poderlo aplicar en nuestro país. Antes de despedirnos, vamos a la India. Nuestro compañero David Asta, corresponsal de la agencia AFP, nos presenta la siguiente información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India se encuentra sumida en una segunda ola del coronavirus y este miércoles ha registrado el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia, más de 115.000 en tan solo 24 horas. Mientras las infecciones aumentan a un ritmo hasta ahora desconocido en el país asiático, las autoridades sanitarias continúan con su campaña de vacunación y el martes administraron un récord de 4,3 millones de dosis en un solo día. La India suma ya 12,8 millones de infecciones por coronavirus desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Salud indio. Es el tercer país más afectado en términos absolutos por el virus, por detrás de Estados Unidos y Brasil, pero el vertiginoso ritmo de nuevas infecciones inquieta a las autoridades. Y es que el gigante asiático vio desplomarse las infecciones el pasado febrero hasta registrar menos de 10.000 infecciones y 100 muertos al día al mediados de febrero. Esta corta tregua en el avance de la pandemia contrasta con el pico de casi 100.000 casos diarios registrados en septiembre durante la primera ola. Este nuevo aumento ahora en el número de casos se concentra especialmente en el estado occidental de Maharashtra, que tiene a Bombay por capital, y en otros 7 estados que acumulan más del 80% de las infecciones diarias. Por eso, las autoridades de Maharashtra y de Nueva Delhi han anunciado toques de queda y restricciones esta semana hasta el final de mes para limitar las interacciones sociales. La India continúa con su campaña de vacunación y ha administrado ya más de 87 millones de dosis desde enero. Solo hoy se han administrado 3,3 millones de dosis. El país se había marcado el objetivo de vacunar a 300 millones de personas antes de mediados de año, pero hasta ahora solo 10 millones han recibido el tratamiento completo de Covishield de AstraZeneca o de la India Covaxin. El país asiático ha detectado una nueva variante doble mutante del coronavirus, además de otras cepas importadas. Las autoridades están siguiendo la situación, pero de momento han afirmado que no ha sido detectada en números suficientes para explicar el aumento de casos en el país. Reportó David Asta desde la India para el programa Coronavirus la Pandemia. Así llegamos al final de este programa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia. Hasta entonces. Coronavirus la Pandemia.
Coronavirus, la pandemia.